Egunon, la Pepa, antiforal y antiespañola. Así lo llaman los carlistas. Luego veremos por qué. Y es que se dará mucha cancha propagandística en la península al tema de la Pepa, como supuesta primera carta magna española. En fin, como si la Constitución de Bayona no fuera igualmente española. Porque claro, si bien es cierto que aquella fue inducida por el emperador Napoleón Bonaparte, la protección de Gibraltar dio un manto británico a esta, parida en Cádiz hace 200 años. La guerra entre Francia y el Reino Unido en aquella época era tal que yo lo considero una protoguerra mundial. Quizá lo disperso en los años impida considerarlo como tal, pero los escenarios bélicos son tan dispares como el área de las 13 colonias y el actual Quebec, la India, el plan francés de conquista de Australia Occidental, o las batallas navales en el Atlántico y el Pacífico. ¿Quién no ha visto Master and Commander, por ejemplo? Y entiéndase como tal el intento de dotar de instrumentos jurídicos a las colonias de los distintos niveles. No difiere del marco distinto que se dio en el pasado siglo XX, principios entre Egipto, un ente en apariencia independiente, y el Sudán anglo-egipcio, cuestión semántica. Y es la primera constitución española, tardó mucho en llegar. Veamos, aparte de las constituciones de 1808 y 1812, están las de 1834, también otorgada, como las anteriores, la de 1837, la de 1845, el proyecto de 1852, la no nata, es decir, no promulgada de 1856, la de 1869, la primera democrática, que la llaman, a tener en cuenta un día como hoy que meten esa sarta de mentiras sobre los orígenes de los derechos y las libertades. Y la de 1873, la de 1876, ya luego 1931, las leyes fundamentales del franquismo y finalmente la de 1978. 13 constituciones para un periodo de poco más de 200 años. Se ve que los españoles tienen claro su modelo de Estado y su forma de organizarlo. Tanto es así que en el siglo XIX cada nuevo gobierno traía su propio personal y su propia constitución. La Pepa es antiforal porque los artículos 8 y 9 establecen la obligatoriedad de la contribución general, directa y personal de los españoles, a las arcas del Estado y al servicio militar. Lo cual, sin duda, consistía en un claro contrafuero. ¿Por qué no se defendieron los vascos? Por dos razones. La primera es que las Cortes de Cádiz son las Cortes de Castilla. Y es que nosotros teníamos nuestro propio sistema de representación, nuestras propias leyes y nuestra propia constitución. Como se dijo entonces, cuando se vino a dar una constitución a España, los vascos respondieron, ya ahora que tuvieran una, ellos. Y como se decía, rasgos como el amor a la patria del artículo 6 revela la influencia de los británicos. El siguiente artículo, el 7, también es un contrafuero, al suponer las instituciones del Estado, las leyes del Estado, en fin, que sin salir de los primeros 10 artículos se ve claro que esto no tenía nada que ver con nosotros. Y además, como recuerdan por ahí, el vasco voluntarioso, hermano del general Zumalacárregui, por cierto, que se animó a intentar llevar los fueros a Cádiz, fue en un barco que hizo aguas y navegó al fondo del mar, por lo que no llegaron. Cosas de la historia. Sobre lo de antiespañola se refiere a que en el marco, como por cierto más adelante se dirá de Khrushchev, en tanto que el discurso antiestalinista de 1956 haría crecer el desapego del movimiento comunista internacional en el liderazgo moral de la Unión Soviética,
estableciendo libremente nuevas corrientes como la de Tito en Yugoslavia, Hoxha en Albania, Mao Zedong en China. En este caso, el establecimiento peninsular de aquellas juntas de defensa, aun en nombre del rey Fernando VII, hizo que en las tierras americanas se pensara en la evolución de su propio futuro. La Constitución de Cádiz les dejó claro que un proyecto excluyente como el que acababan de adoptar les dejaba vía libre a afrontar ellos mismos un futuro a beneficio de el Reino Unido, a saber si premeditadamente. Y es que, pocos años después, Riego, general, en 1820, volvió a instaurar la Pepa cuando en Cádiz se reunía un ejército realista para ir a sojuzgar las revueltas armadas de las tierras americanas. De no haber existido este pronunciamiento en Cádiz, probablemente estaríamos hablando de las independencias americanas unas cuantas décadas más tarde. Quién sabe si a la par de Cuba y Filipinas. Eso sí, todos aquellos eran tan españoles como los saharauis en 1975, a los que Madrid vendió al marroquí por participar en la pesca y en el mercado de fosfatos existente en suelo saharaui. Por cierto, ¿y cómo se hablará de que es actual la pepa en América Latina? Hagamos un repaso. Si los latinoamericanos acaban de crear la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con clara exclusión de Estados Unidos y Canadá para superar la OEA, llamada por algunos el Ministerio de Colonias, con sede en Washington, D.C., para sacudirse el coloniaje yanqui, como iban a seguir participando en las cumbres iberoamericanas con su anterior potencia imperial. No les interesa, porque además tienen la UNASUR de integración de las patrias de Sudamérica, además de otros instrumentos como la Comunidad Andina, el Mercosur, acuerdos sur-sur, y que hacen ver que el acuerdo con España es igual al de Estados Unidos. Por cierto, entre el 11 y el 13 de abril se celebra un hito en América Latina y es el fracaso del golpe de 2002 en Venezuela, apoyado conjuntamente por España y Estados Unidos. Es la plasmación visual del concepto que se tiene de una España que para nada tiene que ver con ellos, sino con una parte que lamentan de su pasado y que tanto Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, son exponentes de esa voluntad de dejar atrás y abrirse a otros horizontes y otros mundos. China. Lo único reseñable de aquella época es que el ejército español jamás se rindió, eso sí. También hay que decir que en la calle 31 de agosto, en Donostia, no se llama así por casualidad, y es que el peso de las batallas, salvo una inicial que ganó el ejército español, fue de Wellington y de los británicos, con base en Portugal, y que como los franceses estaban más al pillaje que a otra cosa. Cuando el mal llamado Pepe Botella, hay que ver el caso holandés de la época como comparativa, tiene que huir en dirección a Francia y se lleva botín con él. En los alrededores de Vitoria se da una batalla, pero los franceses logran huir y los británicos, en lugar de emprender la persecución, intentan saquear la ciudad, cosa que un contingente de paisanos logró impedir. Pero la siguiente era Donostia, y ahí la cosa fue distinta, sí que la armaron. Aunque allá en las islas no tengan memoria de este hecho y muchos crean que fueron los franceses, es un ejemplo más que señala la memoria selectiva y la creación de mitos con bases no reales o temporalmente o totalmente diferentes de las que realmente fueron y existieron. Por ir finalizando, la PEPA responde a un esquema en boga en Europa que era la creación de un mercado nacional, un sistema de pesos y medidas nacional, centralizarlo todo, laminar las diferencias y construir la nación, estableciendo un único sistema nucleado en una sola ley, un solo gobierno y una sola patria. De ahí que una de las frases fuera: españoles, he ahí vuestra patria.
Un modelo que, paradójicamente, tiene origen francés, por mucho que la Pepa se hiciera en contra de ellos y bajo la tutela británica, y la protección de Gibraltar, que fue sin lugar a dudas lo que dejó aquella área sin ser tomada por el ejército francés y permitió las reuniones. Por ello es que el proceso de ataque a la foralidad vasca empieza su culminación en Cádiz y que abre de par en par el camino a las independencias americanas, tal como algún vasco que se interesó por la Pepa dijo: oiga, esto no puede ser así, porque cuando se enteren los vascos y navarros de América se van a sentir liberados de sus compromisos con las Españas. Ya fe que fue así. En tanto que muchos compatriotas lucharon codo con codo por la libertad efectiva de las patrias de América Latina. El mismo nombre indica el desapego, pues deciden no llamarse ni América Española ni Iberoamericana en un invento francés de mediados del siglo XIX para justificar su coloniaje en México y que triunfó en el modo de llamar las cosas. Es por todo ello que hoy, el 19 de marzo de 2012, no hay nada que celebrar respecto a la Pepa. Para las y los vascos no es absolutamente nada, sino nuestro derecho de nueva planta, el inicio del fin del respeto de la foralidad, que tuvo su continuación en el siglo XIX con las leyes abolitorias en el 25 de octubre de 1839 y 1876 respectivamente. Debemos saber la historia, pero bien contada, bien labrada para fijar el futuro, sin complejos, con un pasado sin mitos y con realidades, en un presente ambicioso y lleno de esperanza, porque fuimos somos y porque somos seremos. Gora Euskadi, Escatuta. Juan Carlos Pérez Álvarez, 19 de marzo, año 2012. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jepean.